Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Capítulo 14. Prometeo. Shoto se dirigía a la entrada del coliseo para su pelea contra Izuku con mucho en la cabeza. Era difícil concentrarse con todas esas preguntas dando vueltas, sobre todo cuando todas eran sobre su próximo oponente. Siempre había habido algo en Izuku que lo molestaba, por decirlo de alguna manera. No estaba seguro de qué era, pero siempre había habido algo en él. Sus pensamientos se detuvieron al doblar la esquina y ver una figura inoportuna apoyada contra la pared, esperándolo. Shoto frunció el ceño de inmediato. Piérdete. Endeavor lo fulminó con la mirada. Shoto, no puedes seguir con esos ataques infantiles. Si quieres convertirte en el héroe más grande del mundo, tienes que superar esta fase tuya pronto. Cállate, espetó Shoto, pasando junto a él. Me da igual lo que quieras. Muy bien. Sigue siendo infantil y rechaza mi poder. A ver hasta dónde llegas usando solo el don de tu madre. El adolescente se detuvo y miró a su padre por encima del hombro. El don de Izuku Midoriya es similar al de víbora de calor, ¿verdad? Los ojos de Endeavor se oscurecieron. ¿Y? Siempre insistes en que use mis llamas y, hasta ahora, siempre me he negado, le dijo Shoto con desprecio. Para este combate, haré una excepción. Derrotaré la llama que tú no pudiste y espero ver tu cara cuando te des cuenta de lo inútil que es tu poder por sí solo. Shoto se marchó furioso, despidiéndose con un último disparo. Además, no sé qué esperabas ganar hablando con Izuku antes, pero no tiene sentido. Se te acaba el tiempo, anciano. No te metas en mis asuntos. Fósforo. Shoto apretó la mano varias veces preparándose para el primer asalto. Al otro lado del campo, Izuku parecía tranquilo, pero podía ver los nervios del adolescente en su rigidez. Tengo preguntas sobre ti, pero pueden esperar. Por ahora, voy a dominar ese don tuyo. Comenzar. Shoto lanzó inmediatamente un chorro de hielo contra su oponente desde el suelo, pero las manos y los pies de Izuku se incendiaron. El otro adolescente se abalanzó hacia un lado y evadió el primer ataque, pero Shoto se apresuró a girar hacia él y repitió el ataque de largo alcance. De nuevo, Izuku esquivó, y también evadió las siguientes ráfagas que se le presentaron. Había que reconocerle el mérito a Izuku. Era bastante rápido. Shoto tardaría un poco en golpearlo si seguía así. Y cuanto más tiempo tuviera Izuku, más probable sería que ideara una estrategia para derrotarlo. Esquiva esto, pensó Shoto un momento antes de desatar la enorme y glacial explosión que había usado contra Anta en su primer combate. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al ver la enorme corriente de hielo que se dirigía hacia él. Rápidamente levantó la mano y cargó el 100% de uno para todos en su dedo antes de liberarlo todo con un movimiento rápido. La onda expansiva desgarró el hielo y envió una ráfaga de viento gélido por el estadio, provocando gritos de sorpresa en la gente. Izuku apretó la mandíbula. Tenía el dedo roto, pero había sobrevivido al mayor ataque de Shoto. Al menos ahora sabía que podía contrarrestarlo. Necesitaba más inteligencia. Izuku observó a Shoto mientras el otro adolescente se recuperaba del repentino vendaval, tras haber evitado salir volando de la arena, creando un bloque de hielo detrás de él. Parpadeó al darse cuenta de que el costado derecho de Shoto estaba cubierto de escarcha por ese último y tremendo movimiento. De repente, el lado izquierdo de Shoto se encendió en llamas anaranjadas, que, después de unos segundos, derritieron el hielo de su lado derecho. A Izuku le quedó claro al instante. Así es como funciona. No puede disparar hielo sin parar. Si se acumula demasiado, forma escarcha en su cuerpo y tiene que usar su lado calor para contrarrestarlo. Es como una habilidad de videojuego que ralentiza al usuario con el tiempo.
Mientras Shoto pudiera hacer eso, prácticamente podría disparar hielo sin parar, luego reiniciarse con sus llamas y repetir el proceso hasta agotar a Izuku. Era un buen plan, pero Izuku tenía toda la intención de castigarlo por esa estrategia. Shoto abrió los ojos de par en par, sorprendido, al ser impulsado inesperadamente hacia adelante por sus llamas, que fueron atraídas hacia Izuku y se transmutaron en llamas verdes en cuanto lo alcanzaron. Mostró los dientes con irritación y apagó las llamas, pero Izuku ya había recibido bastante fuego de su lado izquierdo. Nunca lo había visto hacer eso y lo tomó por sorpresa. Ahora su estrategia tenía una especie de límite de tiempo. Si tardaba demasiado en derrotar a Izuku, su oponente acabaría obteniendo tanto fuego que podría superar el hielo de Shoto. En otras palabras, necesitaba terminar la pelea antes de que se alargara demasiado. Al darse cuenta de que la mejor manera de lograrlo era acercarse, Shoto se abalanzó sobre una ola de hielo, acortando la distancia con Izuku lo más rápido posible. Izuku le lanzó una bola de fuego, pero Shoto había recuperado casi toda su movilidad y evadió el ataque mientras se abalanzaba sobre él. Estaba a los pies de Izuku antes de que el otro adolescente se diera cuenta. Tienes que apurarlo tanto que no le dé tiempo a pensar, recordó Shoto de su primer entrenamiento de combate. Gracias por eso, Katsuki. Shoto desató otra descarga de hielo mientras Izuku saltaba para escapar, agarrando al adolescente que huía por el pie y atrapándolo en el lugar. Izuku entró en pánico y envió un 1 para todos a través de todo su brazo izquierdo antes de golpear el hielo y volarlo junto con Shoto. El dolor le recorrió la extremidad rota al aterrizar, mirando hacia arriba para ver si Shoto había sido derribado. Pero parecía que el otro adolescente había anticipado el contraataque y había erigido un escudo de hielo tras él para evitar ser expulsado de la arena. Izuku apretó los dientes al reconocer la dura realidad. El don de Shoto no era su único punto fuerte. Era uno de los chicos más inteligentes de la clase, y su tiempo de reacción, sus evaluaciones y su planificación también eran impecables. Era, en toda la extensión de la palabra, fuerte. Shoto cargó de nuevo, más que listo para terminar la pelea. Su oponente estaba incapacitado y aún tenía muy pocas armas para usar contra él. Necesitaba terminar la contienda antes de que se alargara demasiado. Izuku estaba herido, pero Shoto sabía que su cerebro funcionaba a la perfección. Embistiendo a su oponente con otra ola de hielo, Shoto acortó distancias y desató otra ráfaga gélida. Izuku se hizo a un lado esta vez, sabiendo que lo atraparían si saltaba de nuevo, pero Shoto ya lo había alcanzado. A pesar de lanzarle una ráfaga de fuego, Shoto lo alcanzó rápidamente esquivando las llamas y golpeándolo con una ráfaga de hielo precisa desde un costado, que impactó en el pecho y el brazo izquierdo roto de Izuku. El golpe lanzó a Izuku al suelo y lo estrelló contra el suelo con tanta fuerza que lo dejó sin aliento. Shoto retrocedió un poco y aprovechó la oportunidad para recalentar su cuerpo. Con Izuku aturdido, no pudo volver a robar sus llamas. Estaba bastante seguro de que eso era todo, pero quería estar preparado por si Izuku se levantaba para seguir luchando. Las manos de Katsuki se apretaron cuando Izuku fue derribado por la última ráfaga de hielo. Podía ver a su compañero intentando recomponerse en el suelo, pero era dolorosamente obvio para Katsuki que Izuku estaba muerto de miedo. Ambos sabían lo que tenía que hacer. Por muy buen estratega que fuera, nunca debería haber intentado luchar contra Shoto sin usar toda la fuerza de su don. Si no usaba su llamarada al máximo ahora, iba a perder. Eihiro negó con la cabeza a su lado. Amigo, esto no está bien. ¿Van a dar la señal ahora? No. O sea, tiene el brazo completamente roto. Cállate, gruñó Katsuki, apretando los dientes y sobresaltando a Eihiro. Izuku podía hacerlo. Podía ganar. Si tan solo pudiera luchar contra All Flare, podría ganar. Ganaría. En ese momento, Katsuki odió a todos los presentes en el estadio, independientemente de si se daban cuenta de la conexión entre el don de Izuku y Ead Viper, porque sabía que era el riesgo lo que le impedía darlo todo. Su amigo les tenía miedo a todos, y Katsuki deseaba que todo el estadio se largara. Podía oírlo a su alrededor mientras el resto de la clase murmuraba con inquietud. De verdad tienen que detener esto antes de que se haga más daño, lo hizo mejor que yo, uff. Shoto es demasiado fuerte, ¿eh? Es una lástima.
De verdad pensé que podría tener una oportunidad de ganar, pero Shoto simplemente lo está destrozando. Callarse la boca. Callarse la boca. Callarse la boca. Katsuki ya no aguantaba más. No podía quedarse sentado viendo cómo sucedía esto. Izuku jadeaba en el suelo, intentando recuperarse del ataque que prácticamente le había congelado el brazo izquierdo roto, pegado al torso. No podía liberarlo y cada intento le provocaba oleadas de dolor punzantes por todo el cuerpo. Necesitaba quemarlo. Necesitaba quemarse el pecho y el brazo para liberarse de ese hielo. No, necesitaba usar todas sus llamas ahora mismo. Debería haberlo hecho desde el principio. No podía generar suficiente fuego como para que importara si solo prendía fuego a sus manos y pies como lo había estado haciendo. Era cierto que solo podía generar una cantidad limitada de fuego, pero la llamarada que abarcaba todo el cuerpo era mucho más que solo sus manos y pies. Si se prendía fuego por completo, también le sería muy difícil a Shoto congelarlo de nuevo. Si conseguía robarle suficientes llamas con su llamarada a toda potencia, aún tenía una oportunidad de ganar. Pero no pudo hacerlo. Porque Izuku sabía que, en ese momento, todas las miradas estaban puestas en él, esperando ver si se levantaba y continuaba la pelea. Podía oír a Present Mic alborotando al público, preguntándose si la pelea había terminado o si iba a levantarse y seguir adelante. Todos lo observaban, y si se enfurecía, todos lo verían. Muchos probablemente lo descubrirían en cuestión de segundos. Y eso le aterrorizó. No pudo evitar que las lágrimas calientes le resbalaran por la cara, aunque tenía los ojos cerrados con fuerza. Estaba demasiado asustado. Demasiado avergonzado. No podía levantarse. Empezó a desplomarse y su frente se presionó contra el suelo. Y antes de que Midnight pudiera siquiera abrir la boca para declarar que la pelea había terminado, escuchó a alguien gritando por encima del rugido de la multitud. Izuku. Levántate. Los ojos de Izuku se abrieron de golpe al oír a Katsuki gritar a todo pulmón, incluso por encima de la voz de Present Mic. Su mundo se congeló por un instante. No te tengo miedo. Levántate. Su cuerpo temblaba tanto que ni siquiera podía pensar. Incluso con lágrimas aún cayendo de sus ojos abiertos, Izuku reaccionó al llanto de su amigo de la única manera que sabía. Un resplandor esmeralda estalló a su alrededor con un rugido, extendiéndose por todo su cuerpo. Un par de cuernos ardientes brotaron de dos mechones de cabello en la cima de su cabeza, que se mecieron lentamente mientras el hielo alrededor de su brazo y pecho se derretía en un instante. Izuku logró ponerse de pie y permaneció allí, completamente envuelto en las llamas de la llamarada absoluta, a la vista del mundo. No podía respirar mientras miraba fijamente a Shoto al otro lado del campo por unos instantes. El otro adolescente le devolvió la mirada e Izuku prácticamente podía ver cómo le daba vueltas la cabeza. Entonces hizo clic y los ojos de Shoto se abrieron de par en par. La mayoría de la clase 1 no estaba segura de qué pensar acerca de que Katsuki de repente le gritara a Izuku, especialmente porque no le tenía miedo al tímido chico de todas las cosas, pero ahora estaban viendo un lado completamente nuevo del Kirk de Izuku, del que nunca habían sido conscientes. ¿Por qué demonios no lo hizo desde el principio? Denki se quedó boquiabierto al ver al adolescente inmolado en el campo bajo ellos. ¡Qué pasada! Momo, Kyoka suspiró en voz baja al darse cuenta de lo que veía. Sudon, la propia Momo parecía completamente atónita. Creo que es lo mismo, ¿están bien? Preguntó Eihiro, preocupado. Parece que han visto un fantasma. Quizás sí, respondió Anta con voz incrédula. Miró al adolescente explosivo detrás de él. Katsuki. ¿Es eso lo que creo que es? Sí, ¿y qué? Gruñó Katsuki con saña, furioso por la expresión de sorpresa de su compañero. Si te vas a acobardar, lárgate de mi espacio. Tranquilo, amigo, intentó calmarlo Eihiro, pero Katsuki prácticamente gruñó como un animal salvaje. ¿Alguien podría decirme qué pasa? Eihiro. Miró a Mina, quien no apartó la vista de Izuku mientras le respondía con voz temblorosa. Ese es el mismo don que Ad Viper usó para destruir una ciudad entera cuando luchó contra All Might hace 15 años. Inko se tapó la boca mientras veía a Izuku estallar de ira en la televisión.
Ay, mi amor, no sé si podré verlo. Mitsuki apretó con fuerza el hombro de su amiga y frunció los labios. Ya se había desvelado el secreto. All Might está aquí. Todo irá bien, Inko. Eri se quedó mirando la figura blasonada de Izuku, pero no fue el fuego lo que la atrapó, sino más bien la expresión de su rostro. ¿Te asustas cuando usas tu don? Cada vez. Podía ver el miedo en el rostro de Izuku, en cómo temblaba bajo aquella espiral de llamas. Eri sintió que le temblaba el labio inferior al darse cuenta de lo asustado que estaba. No había manera. Simplemente no había manera. Pero Shoto no pudo encontrar otra explicación. Todo había sido expuesto ante él, en blanco y negro, y no lo había captado hasta que la evidencia prácticamente le fue puesta en la cara. Los dones de llama eran relativamente comunes. Las llamas de diferentes colores eran un poco más raras, pero no inusuales. Lo que era raro era que un don de llama fuera tan fuerte como el de alguien como Endeavor. O víbora de calor. La mayoría de los dones de llama pertenecían a una amplia categoría de usuarios comunes de llama, generalmente aquellos que solo podían crear pequeñas cantidades de llama o manipularlas en pequeñas cantidades. Muy pocos dones de llama poseían la misma fuerza bruta que los de Endeavor o incluso los de Shoto. Sabía que el don de Izuku era poderoso por las pocas veces que lo había visto en acción. La fuerza explosiva que podía crear, la forma en que carbonizó las células de Nomu, la facilidad con la que mantuvo a Shoto a raya durante el segundo evento, el don de Izuku era uno de los pocos dones de llama que era realmente poderoso. Y, por lo general, quienes poseían dones de llama poderosos, se convertían en miembros de la sociedad de héroes. Sin embargo, nunca recordaba que Izuku tuviera una relación directa con ninguno de los héroes con llamas reconocibles. Había visto fuego verde antes, pero nunca llamas verdes que consumieran otras fuentes de fuego y las transmutaran. Solo había visto una llama hacer eso, y solo a través de una grabación de video, cuando su dueño pulverizó a Endeavor sin ayuda de nadie y luego luchó contra All Might con tenacidad feroz. Lo había estado mirando a la cara todo el tiempo y ahora los cuernos sobre la cabeza de Izuku prácticamente lo estaban fulminando con la mirada por ser tan ajeno a la verdad. El don de Izuku Midori ya no solo era similar al de Ad Viper. Era el mismo. En cierto modo, era diferente. Shoto recordaba que Viper podía generar un fuego casi ilimitado, mientras que Izuku era muy limitado. Sin embargo, también recordaba, por el vídeo que había visto, que Viper no tenía el mismo control preciso que Izuku. Pero había demasiadas similitudes. Demasiados puntos en los que podía ver que los dones de Izuku y Viper se superponían. Lo que significaba que debían ser parientes consanguíneos. Y según esa línea de pensamiento, significaba que Izuku era hijo de víbora. Shoto se dio cuenta de repente de que Endeavor lo sabía. Por eso había confrontado a Izuku durante el almuerzo, por eso Katsuki se había enfadado tanto y le había exigido que le contara qué sabía sobre su don. Lo que significaba que Katsuki también lo sabía. Sacudió esos pensamientos de su cabeza. Obtendría sus respuestas después de que esto terminara. Por ahora, tenía que derrotar a Izuku. Ahora que estaba usando su don al máximo, ¿qué más podía hacer? Si podía usar cualquiera de las habilidades de víbora, Shoto recordaba muy bien esos ataques del video. Dudó y retrocedió con cuidado. No. El don de Izuku era muy similar al de víbora, pero Shoto también sabía que Izuku tenía un suministro limitado de fuego. No podía hacer nada de eso sin más combustible. Lo que significaba que Shoto aún podía dominarlo con sus combinaciones de hielo y fuego. Desató una ráfaga glacial a toda potencia contra el adolescente al otro lado del campo, pero Izuku chasqueó el dedo y volvió a despedir el hielo. Shoto apretó los dientes. Aún le quedaba esa maldita fuerza explosiva. Tendría que debilitarlo a distancia e intentarlo de nuevo. Mientras no le diera demasiado fuego a Izuku, la pelea seguía siendo suya. El propio Izuku seguía respirando con dificultad, aterrorizado y dolorido a la vez. Apenas podía pensar con claridad, pero por el silencio atónito de la multitud que lo rodeaba, sabía que la gente empezaba a comprenderlo. Se estaban dando cuenta de cuál era su don. De lo que era. Tenía que terminar la pelea antes de que el agotamiento le impidiera reaccionar adecuadamente. Necesitaba fuego, pero Shoto no lo estaba generando.
El adolescente, medio caliente y medio frío, estaba obviamente desconcertado al ver el don de Izuku, pero aún así luchaba con inteligencia. Necesitaba fuego. No se enfureció en vano. No se sometía a esto en vano. Tenía que ganar. Necesitaba fuego. Izuku extendió la mano hacia Shoto, deseando que las llamas salieran de alguna manera. Aunque Shoto no había prendido fuego a su lado izquierdo, Izuku intentó desesperadamente expulsar el fuego de su oponente como si su vida dependiera de ello. De repente, el cuerpo de Shoto se sacudió ligeramente hacia adelante. Shoto se quedó paralizado, intentando comprender qué había pasado. Volvió a ser lanzado hacia adelante y casi tropezó, luchando contra la sensación de algo que tiraba de sus entrañas. Volvió a tirar a pesar de sus intentos por detenerlo, pero era una sensación tan extraña. No estaba seguro de poder luchar contra ella. Un fuego al rojo vivo brotó de su costado izquierdo y se dirigió hacia Izuku, sorprendiendo a ambos adolescentes de que el intento desesperado de Izuku de sacar llamas de Shoto realmente hubiera funcionado. No era solo un pequeño incendio. Un río de fuego brotó del costado izquierdo de Shoto, obligándolo a arrodillarse mientras luchaba desesperadamente contra lo que fuera que le estaba sucediendo. Izuku estaba demasiado aturdido para detenerse y seguía congelado cuando el torrente de llamas lo azotó. Se enroscó a su alrededor como cintas, e incluso abrumó por un instante el fuego verde que lo envolvía. Era tan intenso que las llamas no pudieron transmutarse con la suficiente rapidez. Gritó de asombro al sentir un calor opresivo que le azotaba la piel y luchó por contener el fuego que aún no podía controlar. Su carne empezó a arder por el calor y, en un instante de terror, Izuku creyó que moriría quemado dentro de ese capullo de fuego. Pero tras unos segundos, sus llamas esmeralda rugieron en respuesta a su amo y devoraron el fuego amenazante a un ritmo acelerado. El rugido en sus oídos se hizo cada vez más fuerte hasta que la amenaza se consumió y la llamarada total se asentó a su alrededor. Shoto levantó la vista y se quedó mirando al adolescente al otro lado del campo, sin palabras por la vista. Los cuernos eran ahora más largos. Seguían siendo delgados y compuestos completamente de fuego, pero eran significativamente más largos y fluían como cintas. Las llamas más cercanas al cuerpo de Izuku eran casi blancas, a diferencia de las verdes más lejanas, probablemente porque eran más calientes. Sus brazos y piernas estaban envueltos en llamas que parecían formar garras ásperas y grandes, pero estaban demasiado distorsionadas como para distinguirlas. Orbitando lentamente alrededor del cuerpo principal de fuego que rodeaba a Izuku había 5 bolas de fuego de jade, cada una de tamaño variable, pero cada una considerablemente grande. Shoto no podría creer la cantidad de fuego que rodeaba a Izuku. No podía ver bien el rostro de su oponente, pero los ojos de Izuku prácticamente brillaban tras la cortina de llamas. Probablemente era una adaptación de su don que le permitía ver con claridad a través del fuego que lo rodeaba. Estaban muy abiertos y, si Shoto tuviera que adivinar, Izuku probablemente parecía tan sorprendido como él. Se levantó y descartó mentalmente cualquier plan de ser conservador. Izuku tenía demasiado fuego como para preocuparse por si se lo robaban. Solo tendría que dispararle una descarga tras otra de hielo hasta que Izuku cayera. Seguía herido, con fuego o sin él. Shoto comenzó a concentrar el hielo en su lado derecho y buscó la llama en su izquierdo, se detuvo en seco y su mirada se posó en su brazo izquierdo mientras intentaba encenderse de nuevo. Nada. Ninguna respuesta. Sin llamas. Volvió a mirar a Izuku mientras intentaba procesar lo que estaba pasando. Por absurdo y aterrador que sonara, Izuku acababa de robarle sus llamas. Las había robado todas. ¿Qué acabas de hacer? Shoto no pudo evitar gritar. Nunca se había sentido así. Las llamas se habían apagado. No quedaba ningún calor residual, solo una ausencia total del fuego que siempre podía sentir. Era aterradoramente espeluznante. Izuku no pudo responderle. El calor. Demasiado calor. Todo era demasiado. No podía respirar. El corazón le martilleaba en los oídos y creía sentir la sangre hirviendo. Demasiado, 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 tenía que terminar la pelea ahora. Shoto se congeló cuando Izuku retiró la mano y, quizás instintivamente, convocó las 5 bolas de fuego que lo rodeaban para apuntar a su oponente.
Al darse cuenta de que esto se decidiría con un solo movimiento, Shoto comenzó a congelar todo su costado derecho, sin importarle un comino quedarse paralizado, pues ese movimiento lo destruiría si no respondía con todas sus fuerzas. Oyó a medianoche gritarles que pararan, y con el rabillo del ojo vio a Cementos, formando barreras de hormigón entre ambos. Las llamas desaparecieron. Shoto dejó de cargar el hielo y se quedó mirando como Izuku se desplomaba en el suelo y colapsaba como una marioneta cuyas cuerdas habían sido cortadas. El silencio invadió todo el estadio. Las rugientes llamas esmeralda chisporrotearon con un sonido fuerte y absorbente y desaparecieron como si nunca hubieran existido. A medianoche le costó pronunciar las palabras. Izuku ha caído. Shoto es el ganador. Shoto se desplomó sobre su trasero con fuerza, pero estaba demasiado aturdido para darse cuenta. Se quedó mirando mientras medianoche corría hacia el chico desplomado y, frenéticamente, les hacía señas a los robots médicos para que lo llevaran con Recovery Girl. Se estremeció al sentir que el calor regresaba a su lado izquierdo y se dio cuenta de que sus llamas habían regresado. ¿Qué carajo acababa de pasar? All Might había corrido a la enfermería en cuanto Midnight envió a Izuku a por Recovery Girl. Algo andaba mal. Algo andaba muy mal. Por un momento, pensó que Era Cereal había anulado el don de Izuku, pero la forma en que se desplomó le hizo saltar las alarmas. Eraser no había eliminado su don. El cuerpo de Izuku lo había eliminado como respuesta de emergencia para sobrevivir. Lo que significaba que su condición era grave. All Might prácticamente arrancó la puerta de sus bisagras al entrar en la enfermería y se encontró con una imagen que le hizo saltar el corazón. Izuku era transportado por los robots médicos porque se había derretido en la camilla que usaban para transportarlo y ahora estaba derritiendo el acero mismo, quemándole la carne con metal líquido. All Might. Rugió Recovery Girl, haciéndolo saltar. Consígueme el baño de hielo. All Might ya estaba en su forma musculosa y corrió hacia la bañera en cuestión, la arrancó del suelo, con cimientos incluidos, y la devolvió rápidamente. Sin pensarlo dos veces, All Might agarró rápidamente a Izuku, lo separó de los robots y lo sumergió en la bañera de hielo. El vapor caliente le golpeó la cara y vaporizó la mayor parte del agua en un instante, pero redujo su temperatura corporal por encima de ese punto crítico. All Might supo que no era suficiente y corrió de vuelta a la habitación original del baño de hielo para tomar más bolsas de hielo, que luego abrió y vertió sobre el cuerpo de Izuku. Más vapor, pero la temperatura estaba bajando. Ahora podía ver mejor a Izuku y se dio cuenta, horrorizado, de que los ojos del chico seguían ligeramente abiertos y parpadeaban sin control. ¡Dios mío! Estaba sufriendo un golpe de calor. Se estremeció cuando Izuku empezó a toser y jadear de repente, recuperando la lucidez. Se desvió un instante mientras intentaba averiguar dónde estaba, y luego dejó escapar un grito de dolor al torcerse el brazo roto. No solo estaba roto, sino que tenía quemaduras terribles a lo largo del acero licuado. Menos mal que su cuerpo era tan resistente al calor. De lo contrario, probablemente se habría derretido hasta los huesos. Pero aún así fue una quemadura muy grave. Su brazo izquierdo tenía un aspecto horrible, con 3 cicatrices de quemaduras particularmente irregulares en el bíceps, el codo y el antebrazo. Izuku. All Might se agachó y le tomó la cara entre las manos, y joder, aún le ardía, pero lo ignoró, obligándolo a mirarlo. La mirada de Izuku seguía desorbitada, pero ahora tenía algo en que concentrarse. Mírame. No pasa nada. Respira. Recovery Girl está trabajando en ello, pero tienes que respirar. Izuku estaba boquiabierto, demasiado aturdido para hacer nada. All Might respiró hondo, intentando convencer al chico de que lo imitara. Respira conmigo. Inhala, exhala, eso es. El adolescente empezó a respirar más despacio, aunque aún sentía mucho dolor. Recovery Girl le colocó una compresa de hielo en el brazo derecho durante unos instantes para que le bajara la temperatura. Repitió el proceso 4 veces, mientras Izuku calentaba las compresas con el calor corporal excesivo, antes de insertar con cuidado una aguja en la vena, inyectar un sedante y retirarla lo más rápido posible. Colocó un paño húmedo sobre el punto de inserción y lo mantuvo allí hasta que pudo colocarle una vía intravenosa.
En cuestión de minutos, la cabeza de Izuku se inclinó hacia adelante y se desmayó por el sedante. All Might reconoció que su temperatura era lo suficientemente baja como para moverlo y, con cuidado, lo sacó del baño de hielo y lo colocó en una de las camas. Recovery Girl negó con la cabeza y empezó a colocar la vía. Ahí se fueron mis esperanzas de no tener que operarme hoy, pero creo que ni siquiera yo esperaba que esto sucediera en mis mejores sueños. All Might miró fijamente al chico, y solo dio un respingo cuando Recovery Girl le agarró una mano y la inspeccionó con el ceño fruncido. Tú también te quemaste. Toma una compresa fría y espera a que termine. Ayúdalo, le dijo All Might con un suspiro mientras sacaba 2 paquetes del congelador. Él es lo primero. No hace falta que me lo repitas, dijo ella. Sal y evita que entren sus amigos. Voy a estar aquí un rato. All Might simplemente asintió y salió de la habitación, cerrándola silenciosamente. Levantó la vista al oír el ruido de zapatos al correr sobre el cemento y miró a su izquierda justo a tiempo para ver a casi toda la clase 1 a salir corriendo por la esquina. Les sonrió. La chica de la recuperación lo está atendiendo, dijo antes de que pudieran formular las preguntas que prácticamente veía surgir de ellos. Tardará un rato. Katsuki apretó los puños. ¿Qué pasó? No estoy seguro, respondió. En realidad no lo sabía. Creía que Izuku había sufrido un golpe de calor, pero era posible que fuera algo más. All Might tenía muchas preguntas que no podía responder ahora. No hacía falta decirles algo que pudiera asustarlos aún más si no tenía pruebas concretas. All Might, dijo Ochako, juntando las manos frente a ella. Tragó saliva con dificultad, con sus grandes ojos marrones abiertos y nerviosos. De verdad, Izuku, ese Viper. No pudo terminar la frase y All Might solo suspiró. Sí. Escuchar eso de All Might debió ser un shock para la clase, excepto para Katsuki, claro, pero el símbolo de la paz inmediatamente respondió. Izuku nunca lo conoce. No conoce a Viper. Me atrevería a decir que ni siquiera sabe qué aspecto tiene. Pareces bastante tranquilo con todo eso, Masirao se rascó la nuca. O sea, no creo que Izuku sea malo, pero bueno, luchaste contra Víbora, ¿verdad? ¿Cómo estás tan seguro de que no es como él? Al menos cuando Víbora tenía su edad. All Might guardó silencio un rato. Conocí a Viper desde hace mucho tiempo. Fue enemigo mío desde que tenía tu edad en Izuku, y las personalidades de Viper son completamente diferentes, créeme. Lo único que tienen en común son sus dones. Eso es todo. Si no fuera por eso, te costaría convencerme de que fueran parientes. El silencio se apoderó del grupo. Finalmente, Eihiro lo rompió con una sola pregunta. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, empezó All Might. Dejaremos que Recovery Girl haga lo que mejor sabe hacer. Varios de ustedes aún tienen peleas pendientes. Deberían prepararse. Hablaremos de esto más tarde, cuando sepa que Izuku está estable, ¿de acuerdo? Ochako se mordió el labio. Me quedo. Si te parece bien. Están ocupados arreglando el campo ahora mismo, porque se quemó, murmuró Katsuki. Me quedaré hasta que me toque pelear. Yo también lo haré, asintió Mina. All Might asintió en silencio. Muy bien, pueden esperar afuera hasta que Recovery Girl termine. Los demás, regresen a sus asientos o a las taquillas. Los mantendré informados. Ahora, si me disculpan, tengo que hacer una llamada. Dejó a los estudiantes y dobló la esquina antes de coger su teléfono. Hizo una mueca al rozarse la tela del pantalón con la mano quemada, pero por el momento ignoró la llamada lo mejor que pudo mientras marcaba un número y pulsaba el botón de llamada. Solo sonó 2 veces antes de que la persona del otro lado contestara. Inko, soy yo. La oficina de la enfermera estaba en silencio. Tras la cirugía de emergencia de Recovery Girl en Izuku, esta consideró que podía permitir que sus amigos entraran y se quedaran con él. El adolescente en cuestión seguía inconsciente, con la piel de un rojo oscuro en varias zonas donde Recovery Girl aún no lo había curado. No tenía la energía necesaria para que su curación acelerada hiciera más que reparar parte del daño en su brazo izquierdo, que estaba completamente vendado. Iba a necesitar varias dosis de su don para sanarlo por completo. Incluso entonces, tendría cicatrices.
Katsuki, Ochako, Mina y Eijiro estaban sentados junto a su cama. Los tres últimos estaban absortos en la conmoción de la pelea que habían presenciado y en la realidad de que Izuku era hijo de un supervillano. Katsuki apoyaba la frente contra las manos, mirando fijamente las vendas que cubrían el brazo izquierdo herido de Izuku. Se tardó casi media hora en reparar el campo, ya que la mayor parte había sido devastada por las llamas de Izuku. El respiro fue breve, pero le dio a Recovery el tiempo suficiente para completar la cirugía antes de que se reanudaran los partidos. Las peleas transcurrieron bastante rápido durante el resto de los cuartos de final. Mina fue derrotada por Fumikage y Eijiro perdió contra Katsuki. Todos estaban un poco lastimados, así que tuvieron que ir a la oficina de Recovery Girl y se quedaron con Izuku después de eso. Ochako no se había ido desde que les permitieron entrar. En poco tiempo, solo quedaban 4 estudiantes en el torneo: Tenya, Shoto, Katsuki y Fumikage. Mina miró el reloj. Ya casi es la hora de tu pelea, ¿verdad, Katsuki? Katsuki solo gruñó y no dijo nada. Tenya estaba luchando contra Shoto y poco después lucharía contra Fumikage. Los 4 estudiantes se detuvieron al oír la puerta abrirse y se giraron para ver a All Might entrando de nuevo, con Inko, Eri y los padres de Katsuki justo detrás. Inko y Eri se fijaron en Izuku y corrieron hacia ellos. «Izuku», gritó Inko al ver a su hijo en ese estado. All Might le había contado con detalle que Izuku estaba herido y necesitaba tratamiento de Recovery Girl, pero aún así fue impactante verlo así. Eri descubrió que la forma más fácil de acercarse a Izuku era subirse al regazo de Katsuki, a lo que el explosivo adolescente sorprendentemente accedió sin decir palabra. Izu. SHH, la chica de la recuperación se acercó, tan paciente como siempre, y sonrió suavemente. Solo está dormido. Necesita descansar. Eri miró a la chica de la recuperación y luego a Katsuki, con los ojos grandes y llorosos y el labio inferior tembloroso. ¿Está bien? El rostro de Katsuki permaneció impasible mientras le acariciaba la cabeza con la mano. Estará bien, pequeña. Por el intercomunicador, oyeron la voz de Present Me proclamar al ganador del combate. Y Shoto derrota a Tenya en un reñido combate. El próximo es Fumikage contra Katsuki. Por favor, los competidores vengan al campo. Katsuki levantó brevemente a Eri para poder ponerse de pie y luego la dejó caer de nuevo en su silla, lo cual no importó, ya que ella se inclinó ligeramente para acercarse lo más posible a Izuku. Se giró hacia la puerta y empezó a alejarse. Me voy. Katsuki. Se detuvo un momento al oír la voz de su madre y los miró a ella y a su padre por encima del hombro. Ambos lo observaban con expresiones aparentemente firmes, pero Inko notó lo preocupados que estaban por su hijo. Katsuki nunca se había tomado muy bien lo que le pasaba a Izuku. Ni una sola vez. Jamás. Sin duda estaba hirviendo por dentro y listo para estallar. No te apresures, le dijo Mitsuki. Entiendo lo que te pasa por la cabeza, pero no dejes que te controle. Ninguno de nosotros podría haber imaginado que esto iba a pasar. Eso no lo hace más aceptable, replicó Katsuki, apartando la mirada. Pero bueno, da igual. No me convertiré en una mancha de sangre. Katsuki, dijo Masaru con un tono firme y poco común. Por favor, no lo hagas. No puedes responsabilizar a ese Shoto por lo que pasó durante la pelea. Ni siquiera Izuku sabía que su don podía hacer algo así. Seguro que está tan conmocionado como todos nosotros. Él y su maldito viejo empezaron, gruñó el adolescente explosivo, apretando la mano. Me importa un bledo cuáles sean sus problemas. No deberían haberse metido con él. Ahora les voy a demostrar por qué. Abrió la puerta de golpe y la cerró de golpe, saliendo de la enfermería. Katsuki estaba a punto de dirigirse al campo cuando se dio cuenta de que Kyoka estaba afuera. Dio un respingo cuando Katsuki salió repentinamente de la habitación y la vio, mirándola con enojo. ¿Qué coño quieres? ¿No te escapaste con el resto de los médicos? Kyoka lo fulminó con la mirada, a la defensiva. Solo pasaba a ver cómo estaban Izuku y los demás, tranquilos. ¿Sí? Entonces entra, no necesito que te preocupes, espetó. Kyoka lo miró un momento. ¿Por qué es esto tan importante para ti? ¿Ah? ¿Por qué es esto tan importante para ti?
Me refiero a Izuku, preguntó. No sé de qué estás hablando. Vete a la mierda. Lo llamaste por su nombre. Katsuki se detuvo en seco. Kyoka miró al suelo, chocando las entradas de sus auriculares. Nunca te había oído llamar a nadie por su nombre real. Siempre tienes algún insulto o apodo tonto para todos. Entonces, ¿por qué es Izuku tan especial para ti? ¿Por qué te importa tanto? Esa es una pregunta estúpida, replicó Katsuki. Descúbrelo tú mismo. Kyoka puso los ojos en blanco ante la respuesta, por muy esperada que fuera, y murmuró en voz alta. Cabrón. Lo escuché. Lo sé. Katsuki se metió las manos en los bolsillos y se marchó a toda prisa a su pelea, ignorando el sonido de Kyoka entrando en la enfermería tras él. Tenía que concentrarse. Fumikage era bastante fuerte, pero Katsuki sabía que podía con él. Y una vez que venció al Mirlo, Quijote iba a recibir lo que se merecía. En un edificio oscuro, muy lejos del Festival Deportivo de la UA, un silencio denso flotaba en el aire. Tomura nunca había soportado silencios tan prolongados, pero le resultaba inquietante que su maestro no hubiera dicho ni una palabra desde que terminó la pelea de Izuku Midoriya. El doctor también había permanecido en silencio, observando a su paciente principal con rostro inexpresivo. Por fin, habló. Así que no se ha adaptado bien a él, es demasiado pronto para estar seguros, respondió el médico. Aún está creciendo. Puede que solo sea una etapa. Pero, debo admitir que era de esperar una reacción tan violenta. Dado como nació Olflare, no debería sorprendernos que tenga algunos problemas. Para empezar, no previmos que Viper tuviera hijos, dijo la maestra. Nunca esperábamos que esto sucediera. No estábamos preparados. Inesperadamente, el enmascarado empezó a reírse disimuladamente. Tomura arqueó una ceja, pero el doctor pareció sonreír levemente. «Qué fascinante», dijo la maestra. «Que me pillen así desprevenida no es propio de mí. Pero quizás sea una feliz casualidad». El hombre giró levemente la cabeza hacia Tomura. La Liga de Villanos debería tomarse un tiempo para fortalecer sus fuerzas. Tu próximo objetivo es capturar a Izuku Midoriya y traerlo ante mí. Tomura asintió. ¿Lo domesticarás por mí? Con el tiempo, le aseguró el maestro. Debes darle tiempo para que madure, Tomura. Con el tiempo, vendrá a nosotros por voluntad propia, como lo hizo su padre. Ten paciencia, y su poder será tuyo, y más fuerte que nunca. Katsuki ha derrotado a Fumikage. Exclamó Presentnik. Eso significa que la batalla final será entre Shoto Todoroki y Katsuki Bakugo. Haremos una breve pausa de 15 minutos y luego nos lanzaremos de lleno. Lo esperamos con ansias. Shoto se alejó del campo y regresó al coliseo para dirigirse a las taquillas. No había podido concentrarse en absoluto desde su pelea contra Izuku. Apenas había logrado evitar la derrota de Tenga. Apretó de nuevo la mano izquierda, reconfortado por el calor que había vuelto a residir allí. Se había sentido tan extraño, tan ajeno, que le arrebataran ese calor, aunque detestara usarlo. Ahora que ya no estaba en shock por haberlo perdido, había tenido tiempo de pensar en lo sucedido. Izuku le había robado el fuego. Todo. No sabía si le había robado la máxima cantidad de llama que Shoto podía producir a la vez o si le había robado el aspecto fuego de su don, pero había sido una sensación aterradora. Y, sin embargo, no podía comprender lo que había sucedido después. En ese momento, no cabía duda de que Izuku era descendiente de Viper, y aún así, no poseía el mismo poder que su progenitor. Como regla general, los dones tendían a fortalecerse al transmitirse de padres a hijos. Claro que no todos los dones se volvían necesariamente más fuertes, sino que cambiaban para ser más favorables para sus descendientes, pero los dones poderosos, en particular, tendían a producir descendientes poderosos. Shoto, por mucho que despreciara la idea, era un ejemplo perfecto de esa teoría. Entonces, ¿por qué Izuku no podía ejercer el mismo poder que Viper? ¿Era su don tan diferente al de su padre? ¿O era algo más? Quizás un defecto de nacimiento. No tenía sentido. Se detuvo en seco al ver una figura más abajo, cerca del vestuario. Shoto se detuvo y miró fijamente a su padre. Endeavor le observó atentamente. ¿Tu don ha vuelto?
Eso parece, respondió Shoto, apretando de nuevo el puño izquierdo. Lo sabías. ¿Sabías qué? Que podía transmutar mi fuego. Que podía robarlo. Que era el hijo de víbora de calor. Solo sabía que era hijo de víbora y que podía transmutar la llama, dijo Endeavor finalmente, con el ceño fruncido. Desconocía su habilidad para robarte tu don. Víbora de calor nunca pudo robar dones, por muy temporales que fueran. Shoto se dio cuenta de que tenía razón. De todas las imágenes que había visto de la furia de Viper contra Endeavor y All Might, nunca recordaba que el villano le hubiera robado el poder a Endeavor. Si hubiera sido capaz de hacerlo, entonces, ¿el Kirk de Izuku es en realidad superior al de Viper? Si no está entrenado, no lo será, gruñó Endeavor. Es aún más peligroso si puede robar dones de fuego a su antojo. No debería estar en la UA. Tendré que hablar con el director después de este fiasco. La mirada de Shoto se endureció. ¿No has interferido ya bastante? La mirada de Endeavor se posó en él y se entrecerró peligrosamente. Disculpe. Nunca supe los detalles de lo que pasó, dijo Shoto. Pero, si mal no recuerdo, la razón por la que Viper se puso furioso fue porque lo provocaste. Ahora intentas asegurarte de que su hijo nunca se convierta en un héroe. Incluso All Might lo tiene en la mira. ¿No sería mejor dejar que se convirtiera en héroe y luchara contra villanos en lugar de aislarlo? No sabes de lo que hablas, gruñó Endeavor. No estabas allí. No eres consciente de lo que esa cosa era capaz de hacer. Tengo una idea. Pero eso no viene al caso. Tomaré mi propia decisión sobre si Izuku es como Viper o no. Hasta entonces, no te metas en mi clase. No te incumbe. Hablas con exageración, pero apenas puedes controlar tus propias llamas. Deberías haber continuado tu entrenamiento conmigo, entonces habrías derrotado a esa criatura. Shoto abrió la puerta del vestuario, apartando la mirada de su padre. ¿Sabes? Es extraño. En ese último momento, cuando Izuku y yo estábamos a punto de atacarnos con todas nuestras fuerzas, me olvidé de ti. De ti y de Viper. En ese momento, ya no importaba. Quizás así debería ser. Quizás solo necesitamos olvidarnos de ambos para hacernos más fuertes en lugar de vivir a su sombra para siempre. Y Shoto cerró la puerta, dejando a Endeavor sumido en una silenciosa incredulidad. Esperó en silencio en el vestuario hasta que finalmente llegó la hora de su última pelea, reflexionando sobre lo sucedido y lo que vendría después. ¿Estás listo? El público vitoreó, entusiasmado por la final. Había habido algunas peleas muy buenas, pero ahora todas las miradas estaban puestas en los dos chicos que entraban al campo para la final. Mick hacía todo lo posible por animar el partido, a costa de los tímpanos de Aizawa. Llegaron las finales. La batalla más grande y brutal hasta la fecha. Desde el circuito de héroes, el prodigio sereno y sereno. Shoto Todoroki. Shoto entró al campo y observó cómo su oponente también subía las escaleras, parpadeando con cierta sorpresa hacia el otro adolescente. También del curso de héroes, el hombre explosivo que no conoce piedad. Katsuki Bakugo. Aizawa arqueó una ceja mientras observaba a Katsuki, quien se detuvo en el campo y se quedó allí parado, con las manos metidas en los bolsillos y una expresión firme en el rostro. Esperaba que el adolescente estuviera listo para atacar a Shoto, dado el resultado de sus últimas 3 peleas. Katsuki siempre había sido cauteloso en sus batallas, pero no parecía agresivo, en absoluto. Nada de explosiones en sus palmas. Nada de ceño fruncido. Nada de miradas fulminantes. Bueno, miraba a Shoto con una intensidad incómoda, pero no le estaba echando una mirada malvada, por así decirlo. Aizawa no estaba seguro de qué pensar. El comportamiento de Katsuki suele ser bastante directo. Dada su personalidad, esperaba que estuviera dispuesto a enfurecerse y a desquitarse con Shoto incluso más que los demás por lo ocurrido con Izuku. Entonces, ¿de dónde salió este cambio suyo? Es demasiado callado, pensó Shoto mientras observaba a Katsuki de cerca. No veía nada de la personalidad explosiva a la que estaba acostumbrado. Shoto esperaba que Katsuki se volviera loco al verlo, así que ¿de qué se trataba? El adolescente, normalmente explosivo, cerró los ojos de repente y respiró hondo y despacio. Concéntrate.
Recuerda lo que siempre dice Deku cuando jugamos, no puedo distraerme demasiado solo porque estoy muy borracho. El calor helado es fuerte, por mucho que odie admitirlo. Pero, es fácil desquiciar. Fósforo, Shoto giró su cuerpo hacia la derecha para apuntar al adolescente que tenía delante. Terminaré con esto de una vez. Katsuki abrió los ojos con firmeza. Ya perdiste. Comenzar. Una explosión glacial explotó desde el lado de Shoto, estallando en un abrir y cerrar de ojos. Katsuki quedó prácticamente enterrado bajo el hielo, dejando el estadio en completo silencio. Ahí está el gran movimiento de antes, exclamó Nick. Shoto ha cubierto el campo en un instante. Ya terminó. Medianoche estudió el hielo con atención, pero tras unos segundos se dio cuenta de que su supuesto prisionero tenía plena libertad para hacer lo que quisiera. Profundas explosiones resonaron en el aire mientras Katsuki salía del hielo despacio, pero con seguridad. Finalmente se liberó de la prisión helada y se sacudió el polvo, sin dejar de observar a Shoto con ese silencio inquietante. Shoto entrecerró los ojos y creó más hielo. No será tan fácil, ¿verdad? Mientras se preparaba para desatar otra ráfaga de hielo, Katsuki se abalanzó sobre él con una ráfaga de explosiones desde sus palmas, colocándose encima de Shoto antes de que el adolescente pudiera reaccionar. Sus manos volaron y lo agarraron por el cabello y la camisa, luego se volteó hacia adelante y lo lanzó hacia el borde del campo. Shoto creó una ola de hielo y se deslizó sobre ella desde el borde, creando un semicírculo de hielo alrededor de Katsuki, quien simplemente lo observaba. Shoto apuntó con la mano derecha al otro chico y desató otra ráfaga de hielo, esta vez más pequeña que la anterior, y Katsuki simplemente la desvió con una explosión oportuna. Aún sobre la ola de hielo, Shoto lanzó ataques en círculo, intentando desviar a su oponente, pero Katsuki estaba alerta y lo bloqueó con facilidad. La ola de hielo rodeó por completo a Katsuki, pero este permaneció impasible y observó cómo Shoto lo esquivaba. Cuando su oponente se dispuso a dar otro golpe, Katsuki se abalanzó sobre el hielo que tenía delante, saltó y giró con una explosión para abrir un agujero en la pared. Shoto levantó los brazos para bloquear los trozos de hielo que le arrojaron, pero sus ojos se abrieron cuando sintió que Katsuki le agarraba el tobillo. Una explosión más potente que cualquier otra en la batalla hasta el momento atravesó el estadio y envió a Shoto contra la pared de hielo del otro lado del ring. El adolescente quedó atónito por unos instantes mientras Katsuki permanecía oculto por la nube de humo que había generado. Shoto hizo una mueca al intentar ponerse de pie. La explosión de Katsuki le había lastimado gravemente el tobillo derecho, hasta el punto de que le costaba mucho apoyarlo. Intentó ponerse de pie de nuevo y se arrepintió al instante, arrodillándose para agarrarse la herida. Joder, qué dolor. Se ha roto. Desafortunadamente, no tuvo más tiempo para abordarlo ya que Katsuki salió de la nube de humo con una ráfaga de explosiones de sus manos, impulsándolo hacia adelante. Intentó lanzar otra ola de hielo contra el adolescente que cargaba, pero Katsuki usó otra explosión para cambiar su trayectoria y volteó hacia un lado. Antes de que Shoto pudiera cambiar la dirección de su hielo, tocó tierra y acortó distancias. La cabeza de Shoto se echó hacia atrás con violencia cuando Katsuki le asestó una brutal patada en la barbilla, para luego agarrarlo del brazo izquierdo y jalarlo hacia atrás. Shoto se quedó sin aliento al recibir la fuerza total del rodillazo de Katsuki impactándole en el esternón. Se dejó caer sobre manos y rodillas y le disparó otra ráfaga de hielo a Katsuki, pero el adolescente simplemente se desvió hacia la derecha y la esquivó fácilmente. Su tobillo herido le dificultaba girar el cuerpo y apuntar sus ataques. No vas a ganar sin usar tu lado izquierdo, idiota, murmuró Katsuki mientras se agachaba frente a Shoto. Cállate la boca, gruñó Shoto. Eso no es asunto tuyo. ¿En serio? Katsuki extendió la mano y palmeó con fuerza la mejilla izquierda de Shoto una vez. 2 veces. La segunda palmada explotó. No fue muy potente para los estándares de Katsuki, pero para Shoto fue como recibir un puñetazo en la cara. Cayó de lado y luchó por levantarse, pero su tobillo lesionado le dificultaba maniobrar. Ah, claro, no puedo quemarte esa cara más de lo que ya está, dijo Katsuki con desdén, levantándose y agarrando el brazo izquierdo de Shoto, levantándolo solo para estrellarle brutalmente el codo en la garganta.
Shoto jadeó, aturdido por el impacto. El resto de nuestra clase no se guardó nada en este torneo, ¿y crees que puedes ganar con la mitad de tu poder? Se burló Katsuki, girándose y arrastrando a Shoto hacia el enorme trozo de hielo que había creado al principio de la pelea. Eres una pequeña zorra. Que te jodan. Jadeó Shoto, pero no pudo levantarse sobre su pierna herida ni recuperar el equilibrio. No tienes derecho a decirme eso, no estoy obligado a usar el don de ese tipo si no quiero. Supongo que nunca serás un héroe entonces. Shoto se quedó paralizado mientras Katsuki continuaba. Deku le tenía un miedo terrible a su don durante todo el torneo, y ¿sabes qué? Aún así lo usó. Nunca lo venciste. Se autodestruyó, nunca ganaste. La única razón por la que decidiste usar tu lado izquierdo en esa pelea fue para vengarte de tu viejo de mierda. Incluso esa excusa es tan absurda que me dan ganas de vomitar. Así que sigue usando solo la mitad de tu don. Solo eres un cobarde. Y los cobardes no llegan a la cima. Levantó a Shoto por encima del hombro y apuntó a lanzarlo contra la masa de hielo frente a ellos. Katsuki gruñó mientras lanzaba al adolescente con una explosión que lo propulsó aún más por los aires. Tú pierdes. Shoto solo pudo mirar fijamente mientras Katsuki apuntaba su brazo derecho hacia él y la masa de hielo y desataba la misma explosión gigantesca que había usado para contrarrestar los meteoritos de Ochako ese mismo día. Solo cementos, que frenéticamente levantaba barreras de hormigón entre ellos, impidió que Shoto recibiera toda la fuerza de la explosión, pero la onda expansiva lo lanzó fuera de la arena. Se estrelló contra el hielo cerca de las paredes y quedó allí, aturdido por el impacto. ¡Wow! De un solo golpe, Katsuki destroza a Shoto. Está decidido. El ganador es Katsuki Bakugo. El anuncio de Present Me provocó vítores entre el público, pero el ambiente fue un poco más tranquilo dado lo despiadado que había sido Katsuki en esta pelea. Aizawa empezaba a preocuparse por la posibilidad de que su estudiante fuera un poco más inestable de lo que había imaginado. Tendría que hablar de eso pronto. Katsuki resopló de satisfacción al ver a Shoto despatarrado en las ruinas de su propio hielo antes de darse la vuelta y salir de la arena. En cuanto desapareció de la vista, se agarró el brazo derecho para detener el temblor. Con una mueca, se apoyó en la pared y se tomó un momento para masajearse el dolor. Vaya, mierda, es la última vez que usaré explosión en un par de días. Llevé mis brazos al límite contra la cara redonda y el calor helado. Supongo que mejor voy a ver a la chica de la recuperación. Miró hacia el campo de batalla y admiró los restos desde lejos, dejando que una sonrisa maliciosa y torcida regresara a su rostro ahora que no necesitaba concentrarse tanto. Valió la pena. Me importa un bledo la ceremonia de premios, o lo que sea. Darte una paliza fue el mejor premio que pude haber conseguido, ¡qué calor! Bueno, supongo que el mejor premio habría sido luchar contra Deku en la final sin restricciones, pero en fin. Todos los espectadores mediocres probablemente se habrían cagado en los pantalones si hubieran visto eso. Todo se sentía suave y cálido a su alrededor, pensó Izuku mientras despertaba lentamente. No recordaba bien cuándo se había quedado dormido, quizás estuvo dormitando, entrando y saliendo del sueño, toda la mañana. Tenía el sueño bastante ligero la mayor parte del tiempo. Se movió ligeramente y abrió los ojos, entrecerrándolos por las luces del techo. Parpadeó al oír un pequeño jadeo. Deku. Recuperadora, despertó. Pregúntale si tiene algún dolor. Tengo un paciente más urgente ahora mismo, fue la respuesta. Voy a decirles a los demás que está despierto. Eso sonó como Mina. Izuku giró la cabeza hacia la izquierda y abrió mucho los ojos al ver a Eri y a Ochako sentadas a su lado. Eri parecía a punto de llorar a mares y Ochako simplemente parecía aliviada. Eri saltó de la silla y lo abrazó con fuerza, apretándolo con todas sus fuerzas. Claro que no fue mucho, pero su cuerpo se sentía un poco sensible por alguna razón e Izuku tuvo que esforzarse para no hacer una mueca. Oye, Eri, murmuró Izuku adormilado mientras la rodeaba con el brazo derecho y le devolvía el apretón. ¿Qué haces aquí? Hablamos de eso luego. Izuku se giró a su izquierda y se dio cuenta de que su madre estaba a su otro lado. Al igual que Eri, parecía a punto de llorar. ¿Te duele algo?
Quiero decir, me siento bastante débil, pero no me duele nada, respondió, intentando incorporarse con Eri a un abrazado. Eso no salió bien y Eijiro, a quien solo notó cuando el otro chico puso su mano sobre el hombro de Izuku, lo empujó suavemente hacia abajo. El pelirrojo le sonrió. Tranquilo, amigo, te hiciste un lío en esa pelea. Pelear. Izuku frunció el ceño mientras intentaba recordar de qué hablaba Eijiro. ¿Qué? Todo volvió a él de golpe e Izuku se quedó paralizado, conteniendo la respiración. Así era. La pelea contra Shoto. Oh, cariño. Inko recuperó la atención de su hijo con una caricia. No pasa nada. Todo irá bien. ¿Sería así? No estaba seguro, pero también estaba demasiado cansado para pensarlo ahora mismo. Oye, Deku. Ochako se removió un poco en su asiento. No sé si te lo preguntabas, pero, si te preguntas dónde está Tenya, tuvo que abandonar el torneo después de su pelea. Su hermano mayor fue herido por un villano y lo enviaron al hospital. No es que no quisiera esperar a que despertaras, ¿sabes? El hermano mayor de Tenya, el héroe Ingenium. Izuku se quedó atónito al saberlo, pero también agradeció que Ochako le dijera que Tenya no se había ido porque no quería estar cerca de él. Al menos Tenya no estaba completamente asustado de él y su don. Dejó caer la cabeza en la almohada con un suspiro. Gracias, Ochako. Lo llamaré luego. La chica de la recuperación se acercó y pasó junto a Ochako y Eri para inspeccionar a su paciente. Bueno, ya va uno menos, ahora, veamos cómo estás. ¿Cómo está el brazo? Mi brazo. Izuku frunció el ceño y miró a su derecha. Le pareció bien. Miró a su izquierda y griega. Su brazo izquierdo estaba hecho un desastre. La mano parecía un poco torcida y tenía 3 cicatrices de quemaduras irregulares que le atravesaban el bíceps, el codo y el antebrazo. Tuve que operarme para prevenir cualquier daño nervioso permanente, le dijo Recovery Girl. Pero no tuviste la energía para que te curara de una sola vez. Podré repararlo un poco más durante la próxima semana, pero agotaste las reservas de energía de tu cuerpo en esa lucha. Las cicatrices y esa mano torcida permanecerán, por mucho que intente arreglarlas. Considéralo una advertencia para que no vuelvas a forzar tus límites físicos. Izuku se quedó mirando su brazo dañado por unos instantes y suspiró. Supuso que era consecuencia de abusar de One for All y All Flare. Y hablando de eso, exclamó Izuku de repente, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. Shoto. ¿Qué le pasó a su don? No recuerdo qué pasó exactamente, pero le quité las llamas y. Silencio. La chica recuperadora le dio un golpe en la cabeza con su bastón. Podrías debilitar aún más tu cuerpo con un pánico innecesario como ese. Shoto está bien. Su don regresó en cuanto te desmayaste. Izuku se recostó con un gruñido de alivio. Está bien, en serio, preocuparte así estando tan destrozada, Recovery Girl negó con la cabeza, exasperada. Te pareces más a Olmig de lo que creía. Eso le dibujó una sonrisa espontánea, y la única mujer sonrió con suficiencia. Bueno, iba a hacer esto mientras dormías, pero aunque estés despierta, necesito una muestra de sangre. Inko parpadeó confundida. ¿Una muestra de sangre? ¿Para qué? Algo le pasó a su don en esa pelea y no sé qué, explicó Recovery Girl. Se autodestruyó y su cuerpo lo desactivó a la fuerza. Eso no sucede normalmente. Me preocupa que pueda tener algún tipo de defecto y, si lo hay, necesito saberlo para ver si tiene tratamiento. Prefiero detectarlo y tratarlo ahora en lugar de ver cómo su don lo destruye de nuevo. Izuku asintió. Me parece bien. Eri se estremeció a su lado. Izuku la miró con curiosidad un instante antes de comprender el motivo y sonreírle con dulzura. Eri, ¿qué tal si te sacas sangre conmigo? Ajá. Ella lo miró sorprendida. ¿Por qué? Bueno, sé que puede dar un poco de miedo, pero la verdad es que no duele si Recovery Girl lo hace, explicó. Además, a la gente le extraen sangre constantemente. La donan para ayudar a los enfermos. Eri se mordió el labio. Izuku sabía que le daban miedo las agujas, pero también pensó que podría ayudarla con eso. Sin mencionar que Tsukauchi aún necesitaba una muestra de sangre de Eri para encontrar a sus verdaderos padres.
No había prisa si no estaba lista, pero aún así, se sentía obligado a intentarlo por el bien de Eri. Finalmente asintió lentamente, con los ojos abiertos por el miedo. Izuku la abrazó con fuerza y murmuró en voz baja: no te preocupes, ni lo sentirás, ¿verdad? La chica recuperadora le sonrió a la niña y asintió. Ni un poquito. Le he hecho esto a mucha gente, Eri. Todavía no he recibido ninguna queja. Está bien, la anciana agitó su bastón levemente hacia la gente que rodeaba la cama. Denme un poco de espacio. Solo tengo una oportunidad para asegurarme de que Eri tenga una buena experiencia con esto y no dejaré que una multitud la arruine. De hecho, vayan a ver a Shoto a ver cómo está. Ochako retrocedió con una leve sonrisa. Sí, señora. ¿Shoto?, preguntó Izuku con el ceño fruncido. También está aquí. ¿Se lastimó? Si consideras un tobillo roto, moretones y quemaduras por todas partes, y un labio reventado, entonces sí, dijo Recovery Girl con sarcasmo. Ya está bien. Katsuki lo sometió a un duro trabajo, pero se recuperará pronto. Katsuki hizo eso. Eihiro se estremeció un poco. Fue duro de ver, amigo. Nunca había visto a Katsuki así. No gritó ni se enfureció, simplemente golpeó a Shoto hasta dejarlo hecho papilla. Fue bastante aterrador. Izuku parpadeó confundido. ¿Había oído bien? Katsuki no se había enfurecido con Shoto. Eso era raro en él. Se recostó y suspiró mientras Recovery Girl preparaba 2 viales para la muestra de sangre de él y de Eri. Izuku presentía que aún no había terminado el día con ellos, pero estaba demasiado cansado para preocuparse más por ahora. Fin del video.